Los bardos en la antigüedad eran los poetas encargados de transmitir la historia y las leyendas. Iban de pueblo en pueblo, compartiendo un poco de su conocimiento al mundo. En la actualidad se trata de dos idiotas con acceso a internet. Los bardos de la historia con Lechovisa, biografías e historias de la historia. Amigas, amigos y amigas de Lechovisa, bienvenidos una vez más a Los Bardos de la Historia, el podcast sobre biografías e historias de la historia. Estamos en el capítulo 19 de este podcast que ya con 19 se posiciona como el primer lugar en podcast que más hemos hecho, que más veces hemos repetido. Bueno, no sé, habría que revisar el histórico. Pero el punto es que para mí siempre es un gusto estar por aquí en los micrófonos de Lechovisa, de los bardos de la historia, contándoles como cada semana alguna historia interesante, algún acontecimiento que valga la pena platicarla durante un buen rato, pero nunca se empieza este episodio sin antes presentar a quien acompaña al bardo en turno, que en este caso es mi compañero Sergio. ¿Cómo estás, Sergio? Me molesta en demasía que yo siempre empiezo el podcast como cocainómano y tú tratas de darle una impresión a la gente que nos escucha de que somos un podcast serio. Pues es el eterno equilibrio entre TV UNAM y Telehit, ¿no? en el que vivimos. Sí, básicamente, entre TV UNAM y MTV de los 90. Simón. Siento que eso nos inspira mucho, ¿no? Es algo como entre Mujer Casos de la Vida Real y El Gallinazo. Ajá. Pero es que ya llevaba buen rato que tú no presentabas el podcast. Generalmente era yo como cocainómano que no te dejaba hablar. Buenas, ¿cómo están? Buenas, bienvenidos a Los Bardos de la Historia. Hoy les voy a contar una historia sobre los bardos. Ya como Adal Ramones, ¿quieren monólogo? ¿Quieren historia? Pero bueno, entonces, pues ni modo. Pero estás bien. La pregunta es, ¿cómo estás? Sí, pues aquí estoy, listo para escuchar lo que me tienes que decir. Muy bien. Ándale, habla. Cuéntame. Para quienes sean o muy nuevos o muy distraídos en el formato de los bardos de la historia, esto consiste básicamente en que alguna de las dos personas investigó, se documentó al respecto de algún acontecimiento o la vida de algún ente histórico y le contará a otra persona que no tiene idea de lo que vamos a hablar, pero no sin antes darle algunas pistas, probablemente inútiles, generalmente inútiles, sobre lo que vamos a hablar. Así que, Sergio, las pistas sobre lo que vamos a hablar el día de hoy son 3. Okay. La primera es una inundación. Uh-huh. La segunda es una piedra. Ajá. Y la tercera es un pescador en Veracruz. Puta. Yo voy a decir la historia de cuando... La expropiación petrolera. No, de cuando descubrieron el Tlaloc. ¿De cuando descubrieron el Tlaloc? No. Chale. Junto al promedio de Guess, has estado bastante cerca, la verdad. Okay. Pero va más o menos por ahí. Te cuento. Lázaro Cárdenas. Cuando descubrieron el Tlaloc había estado oculto. Bueno, te cuento. La falta de agua en algunas zonas y las inundaciones en otras zonas han sido problemas que aquejan a la Ciudad de México, pero no desde hace algunos años, sino desde épocas muy remotas. Desde que taparon el lago. Desde que se les ocurrió seguir el instinto de algún marihuano que dijo después de haber consumido peyote: ese águila se está chingando una serpiente. Ajá. Y se paró en un nopal. Hay que ser ahí el mayor imperio del continente. ¿Por qué le estábamos haciendo caso al marihuano? Cállate, es hijo del Tatloni. El punto es que en el caso de las inundaciones se tienen registradas un chingo desde hace prácticamente 1000 años. Y un registro que se cataloga como uno de los peores históricamente sucedió en 1502, okay, en la época prehispánica, durante el reinado de Ahuitzotl. Ahuitzotl fue Tlatoani mexica. El que hacía dibujos. Exactamente. No, su hijo era el hijo, dibujos. Exactamente. Uh-huh. Él era el padre del Ahuizote. No, él es el Ahuizote. Él es el Ahuizote. Exactamente. Precisamente el padre del hijo del Ahuizote es el mismo Ahuizote. Listening number 1. El punto es que él fue el mero vergas entre 1486 a 1502. Y durante su administración, como Tlatoani, dentro de su gobierno... Estoy seguro que no se le cayó el metro. Ya hizo más que los del gobierno actual. Durante su administración se decidió construir un acueducto que llevara agua de los manantiales de Coyoacán a los de Tenochtitlan. Uh-huh. El agua era elemental para ellos porque pues todo, básicamente todo el cultivo, todo el que la gente pueda estar viva, dependía de que el agua llegara. Y uno pensaría que viviendo encima de un lago tendrías agua todo el tiempo, pero el pedo es que necesitas que el agua se mueva o te conviertes en un estanque. Sí. Entonces se ordenó la construcción de este acueducto y Ahuizotl, padre del hijo del Ahuizotl, envió a sus emisarios
para que convencieran a Sosoma, gobernante de Coyoacán en la época. Ajá. Sin embargo, Sosoma le dijo, no, No, gracias. No, chinga tu madre. vuelve pronto. Gracias, vuelva pronto. ¿Usted es Osoma? Sí, seguro, sí. ¿De verdad? Sí, gracias. Vuelva pronto. El mismísimo Sosoma, señor y amo de Coyoacán, emperador de las gorditas de chicharrón prensado y amo supremo del café de veracruzano en Ciudad de México. En la casa de Frida Kahlo. que vivía en la casa de Frida. Decían, esta es la casa de Frida Kahlo. ¿Quién es Frida Kahlo? No sé. Pero tal vez sí sabía porque era considerado un gran hechicero en la época. Okay. Él se negó Porque sabía contar. porque sabía exactamente qué hijos eran suyos. El punto es que se negó y trató de disuadir a los enviados de Ahuizotl. Al final, los emisarios del Tlatoani terminaron por ahorcar a Sosoma. A huevo. ¿Cómo poder se azteca. resolvían las cosas los aztecas? Y así libraron el único obstáculo que existía para construir el acueducto. La obra se inició en putiza porque tenemos alto varo y a quien se oponga lo ahorcamos a la verga. Y Fue un gobierno muy eficiente. no, sí, no se andaban con chingaderas, nada de que "Oye, un acueducto, necesito que metas un oficio, que vaya a la junta y que luego... No, ya me están ahorcando, está bien. Veo que sí llenaste tu formato de ahorcamiento. De ahorcamiento, está exacto. bien, Así, proceda. oye, traigo una hoja de ahorcamiento. Ah, perfecto, si gustas acompañarme de este lado y yo me pongo la cuerda. El punto es que en Verguisa lo construyeron y lo acabaron muy rápido y como era una costumbre para estos tlatoanis, lo inauguraron en medio de una gran celebración en la que Ahuizotl... Qué poco ha cambiado, ¿no? El país. Básicamente es, güey, tapamos un bache, güey, trata el recodo. Exacto. Es lo mismo que Sí, al entonces, güey. recodotl. Al recodotl. Ahuizotl, padre del hijo del Ahuizotl, y los más altos sacerdotes mexicas, pues armaron el pinche pachangón, le dieron la bienvenida a verga, güey, yo lo sabía. Dieron la bienvenida a Chalchiutlicue, Chalchutricle. Lo dije peor. la de la falda de turquesa, Ok. que es a quien le consagraron este acueducto. Esta diosa es algo así como una contraparte femenina de Tlaloc. Ok. Y pues está asociada mucho con la parte femenina hacia el tema de la agricultura y el Ella seca los frutos. campos. Exactamente. Ella es quien le cierra a la llave. Su representación más conocida pues es un monolito que justamente está en el Museo Nacional de Antropología. Después de la ceremonia, donde evidentemente hubo mucho canto y mucho sacrificio humano, el emperador dio la orden de pues que empiece a funcionar el acueducto, ¿no? Ah, tenía que funcionar, patrón. No, pues lo inauguraron así de que, vámonos recio, ábrele al agua, güey. El pedo es que salió con tanta fuerza durante la celebración que el acueducto fue insuficiente para contenerla y se rompió. Ok. Pero ya no podían detener el flujo de agua con el que planeaban Sí, pues que el es que acueducto... no era de que no tenía válvulas. O sea, Sí, podía no. cerrarla, Es güey. o hay agua o no hay. Y O cuando hay suficiente. mucha, güey. Sí, güey. El punto es que así inició una pequeña inundación en el Valle de Coyoacán que después se trasladó a todo Tenochtitlan y al cabo de 40 días la situación se volvió tan grave que, por ejemplo, en Tenochtitlan el agua inundó cientos de casas, algunas viviendas se vinieron abajo y los campos de cultivo y sembradíos terminaron por valer verga. Güey, no hemos cambiado nada, güey. No, Güey, no. O sea, cambia... Hemos dicho mucho este mame de que, güey, la política es la misma desde la revolución. No, papi. El, Desde el imperio el mexica. ser humano es lo mismo desde siempre. O sea, ¿estás de acuerdo que cambia acueducto por línea 12 del metro? Por eso me mantuve en silencio cuando se mencionó. No mames, o sea, es la misma mamada, güey. ¿Y cuántas obras públicas no acaban así en México? Me lleva la verga. Se pone más bonito. Verga, la siguiente línea no está... Muchas personas murieron ahogadas. No debí decirlo, se pone más bonito antes de esa Frases parte. que envejecieron mal. Se pone más bonito. Muchos se ahogaron. Y el mismo emperador tuvo que resguardarse en la parte más alta del templo para no ser arrastrado por el agua, güey. La furia de Tlaloc. Muchas crónicas de la época señalan que Ahuizotl tenía mucho miedo de que se rebelaran por este pedo. Así que pues simplemente se escondió durante un chingo de tiempo. Hasta que acude con Netzahualpili, que era el rey de Texcoco. Como de, güey, tú tienes agua. ¿Qué haces con este pedo, güey? Ah, tú tienes agua, yo tengo mucha, güey. ¿Quieres más, güey? Fue a pedirle consejo y estas son las palabras de Netzahualpili, obviamente traducido al español, porque somos un podcast caucásico colonizador. Ahora, señor, os quejáis y teméis.
Pero si se hubiera evitado este inconveniente, no se vería anegado todo. Pues de ellos fuisteis avisados por el rey Sosoma de Coyoacán, y tú lo mataste por ello. Netzahualpilli asumió el control de los trabajos para reparar la obra, aunque primero hubo... O sea, le cagó el palo, pero fue como, pero sí te ayudó. Simón, pero acepto el jale. Ajá. Aunque primero se realizaron otros sacrificios humanos de varios funcionarios. Fue como, ya llevamos 5 sacrificios y esto no para. ¿Y si usamos la tecnología? No, más sacrificios. Ok. Cuyos corazones fueron arrojados junto con piedras preciosas y otros tesoros al agua para calmar la ira de los dioses. Si ya hubieran tenido la tecnología, hubieran agarrado a balazos el agua, güey. Nah, ni que fuéramos tejanos, güey. ¡Hasta para atrás! ¡Hasta para atrás! Pa, pa, pa. ¡No se hace para atrás! Posteriormente, 15 buceadores oficiales del Imperio Mexica Ok. se zambulleron para tapar las aberturas por las que el agua salía con tanta fuerza, y días después se empleó un dique para sellar definitivamente la fuente, cosa con la cual Netzahualpilli quedó como el primer gran ingeniero para resolver pedos del gobierno. Sí, la primera mexicana, porque seguro era una mezcla que le llaman con la locatzin, güey. Sí, algo así, güey. No, esto con pura plastiloca. La mala planeación de este pedo le cayó tan caro a Tenochtitlan que tuvieron que ayudar a la población a reconstruir sus casas, además de que se les distribuyeron alimentos, canoas para resguardarse y cuidar sus pocas pertenencias que les quedaban, además de que las plazas principales de la ciudad se convirtieron en tendederos enormes para secar la ropa. No mames. Güey, no me voy a cansar de decirlo, güey. Esto, o sea, podrías cambiarte Tenochtitlán a Ciudad de México. Sí. Es lo mismo. Pues lo hicieron, ¿no? Cambiaron Tenochtitlán a Ciudad de México. Sí. Y se sigue inundando. Y se siguen, no entienden estos pendejos. Saludo, mi raza. La inundación tuvo graves consecuencias en la salud de Ahuitzotl, quien en una de sus huidas para que la gente no lo cuestionara, se pegó un vergazo en la cabeza entrando al templo, güey. Qué bueno. Que a la larga causarían su muerte. Qué bueno. Se murió de un madrazo en la chompa, güey. No, qué buen putazo, güey. Ante la muerte del emperador Ahuitzotl, padre del hijo del Ahuitzotl, el dominio y el poder del imperio mexica dependían de que un gobernante con un poquito más de huevos y cerebro asumiera el poder. El hijo de Axayacatl e Izelcoatzoin y la hija de Nezahualcóyotl tuvieron un pequeño varón a quien llamaron Moctezuma Xocoyotzin, quien se convirtió a la muerte de Ahuitzotl en el gobernante de la ciudad mexica de Tenochtitlan, cuyos dominios se extendían hasta Texcoco y Tlatelolco. Puede no parecer mucho si ahora eres taxista en la Ciudad de México. No, hombre, son como 700 pesos, no más. Y es que soy de sitio. Pero era un vergazo de territorio donde desde 1502, que asume el poder Moctezuma, hasta 1520, al arribo de alguien, ejerce el poder, no nada más como lo venían haciendo los antepasados en el tema de alianzas, territorio, etcétera, sino a punta de vergazos. Sí, la guerra. Moctezuma era un hombre de mediana disposición, acompañada con cierta gravedad y majestad real, como lo describirían algunos primeros historiadores españoles. Parecía bien le parecía bien incluso a las primeras personas que lo conocían. Era delgado, de color basa. Te estoy dando la descripción de cómo lo describía Francisco Cervantes de Salazar, que es el cronista, tiene literal la primera crónica de la Nueva España. Así describían a Moctezuma, ¿no? De la manera que todos los de su nación, igual que ellos, traía el cabello largo, muy negro y reluciente, casi hasta los hombros. Tenía la barba muy rara, con pocos pelos negros y casi tan largos como un sheme. Tenía barba mexicana, güey. ¿Simón? O sea, 3 pelitos por aquí, otros por acá. O sea, a mí me barba sale... de Xoloscuincle, güey. Sí, a mí me sale igual, güey. O sea, Tú ves a Sergio y es Moctezuma Xocoyotzin con saco. Probablemente mido más que Moctezuma, güey. Seguramente. Los ojos negros, el mirar grave, mirándole convidaba a amarle y reverenciarle. Yo creo que Francisco Cervantes tenía un crush con Moctezuma, ¿no? Moctezuma, se le veía un paquetote cuando se hincaba. Sí, yo veía cuando se agachaba y no usaba taparrabo. Era hombre de buenas fuerzas, suelto y ligero, tiraba bien con el arco, nadaba, hacía bien todos los ejercicios de guerra, era bien acondicionado, muy justiciero, alto, bueno con los niños, valiente. Pues sí, güey, ¿qué pedo con este güey? Todo aquello que sus antepasados hubieran querido lograr, Moctezuma lo reunió en una sola persona, puesta en el liderazgo más importante de todo el continente. Además de eso, se le sumaba la experiencia que había tenido militarmente, y era tal la condición que sus vasallos tenían ante él que no podían no obedecerle, pues había un tema de devoción hacia Moctezuma más allá de obediencia civil. Ajá, más allá de obedecer, te ahorco. Exactamente, eran devotos de Moctezuma, güey.
Por ejemplo, lo que mencionaba de que este güey a punta de vergazos consolidó el Imperio Azteca. De 1508 a 1513 atacó, por ejemplo, a Huexoncinco y a Choloyán, que eran los territorios más cercanos a lo que era el centro del Valle de Tenochtitlan. En 1510 conquista Amatlán. En 1511 conquista... Tlaxquillauco. Ok. Icpatepec, Nopayán, Ixcuixotepec, que son ahora lo que es el centro sur de Oaxaca, para que ya veamos hasta dónde está llegando. No, sí llegó lejos del cabrón. O sea, a donde ahorita tú y yo pagaríamos 2 casetas, Ajá. este güey a punta de vergazos No evitó pagó las nada. casetas, Simón. Él puso la caseta. Tomó las casetas. Se armó con un ejército de maestros. Liderados por la vitalicia, líder de los maestros, el Baester Gordillotzin. En ese tiempo ya tenía 300 años caminando sobre la tierra. Para 1515 lo único que le faltaba era un señorío costero. Y es entonces cuando se acerca a Tototepec para terminar su primera etapa de control territorial. Quería conocer el mar. Básicamente, con la cual buscaban eliminar la unión entre tlaxcaltecas y mixtecos, que representaban el mayor quebranto entre la dominación azteca, mexica más bien, pero no se encontraba en condiciones de ir a la guerra justo cuando iban por este territorio costero, por lo que los mexicas, sin tener a su líder en el campo de batalla, terminaron por no poder llegar a esas zonas. Verga. Además, su segundo al mando para ese tipo de operaciones era el mismo Nezahualpilli, de quien te hablaba que arregló el pedo, pero también él estaba demasiado ocupado en resolver los pedos internos de su pequeña población. Tapando fugas. En vergüenza el güey. Que ganaba más de fontanero que de gobernante. de gobernador. No, el plomero es altamente pagado, güey, en una ciudad que es un lago. Ajá, en una ciudad que está sobre un puto lago, güey. Güey, lo que ha de costar impermeabilizar. No. Pues como en pinche... Ay, güey, se me fue Venecia, güey. Sí, tal cual. Ay, el pedo que ha de ser cuidar la ciudad. Pues, imagínate, este güey es como... Mira, de que me digan pendejo que me necesiten para que no se hunda su casa, pues mejor. Me cambio de... A pesar de ello, aprovechó el momento para debilitado para conquistar también a Huetzoncinco en 1517 y con esto se ponía... Huetzoncinco era su rival militar más fuerte cercano. Es por esto que para 1518 Moctezuma había conquistado 48 cabeceras de pueblos, que lo que hoy serían 450 poblaciones. Entonces, lo que de por sí ya era el imperio más importante del país y del continente, terminó por ser sumamente dominante. Estaba en su mejor momento Moctezuma cuando sucedieron las siguientes 8 cosas. Okay. Primero, una columna de fuego apareció en el cielo. Sí. Probablemente un cometa. Segundo. O la fiesta de un pueblo. ¿Sí? Estaban aventando cohetes. Simón. O un cierre de campaña. Ajá, sí, le tocó un cierre de campaña. Segundo, el templo de Huitzilopochtli fue arrasado por el fuego. Mientras más agua se arrojaba para apagar el incendio, las llamas crecían más. Tercero, un rayo cayó en el templo de Xuitecultli, en donde se llama Sumulco, y no se escuchó ese trueno. Simplemente cayó. Cuarto, cuando había aún sol, cayó fuego desde el cielo. En 3 partes, divididos, saliendo de occidente a oriente, con una larga cola, y se escucharon ruidos en gran alboroto como si fueran cascabeles. Este sí no tengo idea qué pudo haber sido. Pues, se pasaron de peyote. Sí, probablemente. 5, el agua del lago empezó a hervir. Y viven en un lago. Sí, no, pues, ¿estás de acuerdo que poco a poco vamos no pudiendo explicarlo? Sí. 6. Se escuchó a una plañidera dirigir un canto fúnebre a los aztecas. Los mexicas referían que era la diosa Coatlicue, quien anunciaba destrucción y muerte a sus hijos y enviaba a la Cihuacuatl, conocida posteriormente como la Llorona. Exactamente. 7. Se atrapó a un extraño pájaro parecido a una grulla y cuando Moctezuma miró en sus propios ojos, pudo ver en su cerebro hombres desconocidos que venían por la guerra y a cuestas de animales extraños. 8. Gente extraña, con un cuerpo y 2 cabezas, gente deforme y monstruosa, las llevaban a la casa de lo oscuro, se los mostraban a Moctezuma y luego desaparecerían. Moctezuma se metió una buena pálida, güey. Yo siento que se pasó de peyote un día y verga, güey. Unos días después de esta visión de Moctezuma, en la primavera de 1519, recibe la noticia de que unos extraños blancos y barbados llegan a la costa este del actual México, a las playas de Chalchihuecán en el actual estado de Veracruz.
Moctezuma envió embajadores presididos por 5 nobles mexicas que caminaban en verguiza. Sí, que si fueron corriendo. Imagínate el güey así que, ¿puedes ir a ver qué está pasando en Veracruz? Sí, ¡Simón! emperador. Verga. Y regresa, ¡oh, mames! No mames, no le cuento. ¿Qué fue? No me fijé bien. ¡Ahí vengo! Ahí vengo. Los guarachitos. Sí, nomás sí, Y Moctezuma, suena como si alguien estuviera corriendo en guaraches. Como cuando le das agua al xoloescuintle. Vamos a esperar aquí a que vuelva. 3 días después. Ahí viene. Pero él se quedaba inerte así viendo a la pared. De que nomás le daba un traguito a su cacao. Porque no tenía azúcar. Porque no lo filtraban, güey. Era morder el grano, güey. Siguiendo detalladas instrucciones de Moctezuma, estos emisarios llevaron varios atavios y regalos para las personas, como para decir, sí, tengan, ábranse. Por ejemplo, llevaron para los 3 principales que se veían como líderes de ese grupo, algunos atavios relacionados a deidades. El primero, relacionado a Tezcatlipoca, se le entregó a uno de los capitanes del primer barco. Otro de Tlaloc se le entregó a una de las personas más cercanas al grupo principal militar. Y el tercero se le entregó a quien dirigía al grupo, un atavio completo de Quetzalcóatl. Moctezuma tenía la teoría... El dios de la Navidad. El dios de la Navidad. ¡Ey! Chiste de los vasos de la historia. Vayan a verlo, va a aparecer en pantalla. No es cierto. Moctezuma tenía la teoría de que una persona común y corriente no se atrevería a ponerse el atavio de Quetzalcóatl, y solo si te pones el atavio de Quetzalcóatl significa que eres Quetzalcóatl. Como, no te valdría tanta verga. Exactamente. ¡Ey! Supongo que... Nah. Sí, no lo sí. va a hacer. Lo hizo, es como cuando te invitan a Quetzalcóatl. una fiesta y no sabes quién es el dueño de la casa hasta que ves un cabrón abrir el refri, sacar Sí, la pinche olla de frijoles y empezársela a tragar de cucharazo. Y dices, o es el dueño de la casa O está bien bien marihuano. marihuano, güey. O las dos. O las dos. También se puede, güey. Pocos se atreverían a tanto. El punto es que, por pura casualidad, Cortés terminó por obtener el atavio de Quetzalcóatl, quien se mostró muy complacido cuando lo empezaron a vestir. No sé por qué me lo imagino como una botarga, pero así como una botarga como de... Como de carrera de botargas de otro rollo, ¿no? Sí, güey, así de que con ojos de botoncito, güey, con googly eyes, güey. Sí, güey, que era Soy la serpiente. Tezcatlipoca, Tlaloc, Quetzalcóatl y el potro del Atlante. Ajá. Sí, güey. Güey, de que soy la serpiente, ténganme miedo. De que si se movía de un lado a otro sonaban cascabelitos, güey. Güey, soy Tlaloc y te echa agua. Soy Tezcatlipoca y te mataba. Porque Yo soy Quetzalcóatl, denme todo. Denme todo. Denme todo su dinero. Creen en Cristo. Aquí aventé la perinola y cayó ponen todos. El punto es que se sintió Cortés muy complacido cuando lo vistieron con el traje de Quetzalcóatl, lo ¿Sabes cual... cómo se comportaba Cortés? Nah, chinga tu madre, nah, ni te voy a dejar que lo digas. Esto aterrizó... Muy Cortés con todos los No mames. aztecas. Qué puta mierda. Esto aterrorizó a Moctezuma, dijo, no mames, se lo puso. No mames, se puso la botarga. La botarga ceremonial. La gran botarga sagrada. Todavía huele a patas. Que solo se usa en el Quetzafest. Era para la gran carrera de botargas de 1564. No tenía que usarse en 30 años más. Es Quetzalcóatl. Solo alguien como Quetzalcóatl podría oler así a pies. Ay, güey. Cortés declaró, esto huele a sudor. Huele a patas. Huele a patas. El punto es que esto le causó mucho miedo a Moctezuma. El pedo es que los regalos que le llevaron a estos primeros blancos barbados no hizo más que emocionar la codicia de los mismos. Sí. Y empezaron a intercambiar, por ejemplo, la gente local con los españoles, algunos otro tipo de regalos a cambio de pendejadas, güey. El famosísimo vender espejitos, güey. Ajá, pues es como lo que decíamos en el podcast de Cristóbal Colón, güey, de yo te doy cáscara mágica de plátano, tú dame tu oro. Por ejemplo, de uno de los barcos de los españoles sacaron un casco oxidado, una parte de metal, y les dijeron que se los intercambiaban a cambio de aquello que estuviera del mismo tamaño pero fuera de oro. Ah, pendejos. No le pierdes, papi. Y le terminaron llevando una prenda de Huitzilopochtli totalmente cubierta en oro. Ay, es que también. Bueno, es que también, volvemos a lo mismo. El oro para los aztecas era como encontrarse, no sé, güey.
piedra, o sea, literal piedras en el suelo. Aquí voy a hacer una enorme elipsis, porque todo lo que sucede en el Inter es algo que quiero explorar más en otro capítulo de Los Bardos de la Historia. Ajá. El punto es que nos fue mal, chavos. No ganamos. No ganamos. Corte A. Bueno, los tuyos sí ganaron, los míos... Los blancos barbados ganaron. Ajá, los míos no les fue tan bien. Aguante, Perry. El punto es que una cosa lleva a la otra. Vean aquí el episodio de Los Bardos número 45. Ajá. Moctezuma Xocoyotzin cedió ante las solicitudes de Cortés, quien Se dio a Cortés. quien, a pesar de que era mucho menor en cantidad de hombres, Moctezuma aún así no pudo reunir un ejército lo bastante grande como para vencerlo, y únicamente contaba con 400 hombres, mientras Cortés tenía entre españoles y aliados tlaxcaltecas 3,000 aliados y 40 caballos, que ya eran 40 más que los que tenía Moctezuma. Sí, o sea, 40 caballos que para ellos eran demonios, güey, o sea. Entraron al palacio de Axayácatl y inmediatamente derribaron y sustituyeron todas las imágenes cristianas. Todas las imágenes mexicas que había las sustituyeron por imágenes cristianas. Fue ahí donde Moctezuma termina por irse a un lugar donde se resguardaba por guardias españoles, y a los españoles se les hace muy fácil tomar el famosísimo penacho de Moctezuma, lo cual significaba la total rendición por parte del Tlatoani. En este momento el penacho se encuentra en un museo de Viena, pero si ustedes ven la película Todo Mal, encontrarán lo que verdaderamente pasó con el penacho. Corte A. Moctezuma entonces acepta ser bautizado a la fuerza y declarado súbdito de España, donde inclusive a la fecha hay descendientes de Moctezuma. Sí, claro. Y descendientes de Cortés. No, pero estos descendientes de Moctezuma inclusive tienen títulos nobiliarios. Los condes de Miravalle son duques, también conocidos como duques de Moctezuma. Tienen un título nobiliario por parte de la corona española. Que le hicieron a Moctezuma bautizándolo es como el mismo símbolo. Mira, hay muchos throwbacks. Ya empezamos a hacer throwbacks como lo que hicieron con Hirohito después de la Segunda Guerra Mundial. Simón. Es como renuncia a tu estatus de dios para pues desmoralizar. O sea, porque también los aztecas era una sociedad muy teocrática y sí se creía que el emperador provenía de una descendencia casi divina. Y el hecho de que de la nada dijera, no es cierto, bautícenme. Sí era como de verga, güey. Mis hermanos se murieron por ti, güey. No seas cabrón. No me hagas esto, güey. Justamente, como bien lo dices, parece que va a ser siempre un paso adelante, Sergio. La gente no podía creer que una figura casi deidad para ellos estuviera entregada tan fácilmente, por lo que exigían verle. Se pararon afuera del templo y exigían que Moctezuma saliera y hablara. Hicieron plantón. Exactamente. Habían casas de campaña. Ante lo cual Moctezuma salió a uno de los balcones del templo, custodiado por un montón de guardias españoles para que lo cuidaran del mismo pueblo mexica, pero ni ellos pudieron evitar que la multitud empezara a arrojar piedras hacia Moctezuma y terminaron por herirlo. Pendejo. Por esto murió Moctezuma, ¿para qué no puedes decir algo? En náhuatl lo hubiera dicho bien. Sí, claro. Para que lo terminaron por herir, y esas heridas eventualmente causarían la muerte de Moctezuma. ¿Dato curioso? Dime. Mira, para empezar, ¿quieres saber algo cagado? Sí. Esto es lo más cerca que hemos estado de repetir episodio. El guión que estaba escribiendo era sobre la noche triste. Y hablaba sobre esta parte. Pero, dato curioso, yo leí que hay otra teoría que dice que no fue el pueblo azteca quien mató a Moctezuma a pedradas, sino que fueron los mismos españoles argumentando que fueron las pedradas. De hecho, probablemente vamos a hacer el mismo podcast, porque a lo que voy es Bernal Díaz del Castillo, quien ya mencioné que hizo la primera crónica de la Nueva España. La contracrónica. En ese momento, Moctezuma planeaba, Cortés planeaba y Axayácatl bailaba. No, que la gente que tiene menos de 20 años no tiene idea qué es la contracrónica, ¿verdad? Ajá, no. Puta, güey, nos están perdiendo una joya. El punto es que Bernal Díaz del Castillo comenta: sucede muy curioso que justamente la ejecución pública supuesta a contra de Moctezuma fue exactamente después de que Cortés y otros capitanes españoles encontraran dentro del palacio de Axayácatl lo que era un tesoro, que es el que a la posteridad se lo conocería como el famosísimo tesoro de Moctezuma. Que sigue siendo un mito. Exactamente. Cortés lloró por él y todos nuestros capitanes y soldados estaban en luto. De los que le conocíamos y tratábamos, fue tan llorado como si fuera nuestro padre. No nos hemos de maravillar de eso, pues era una persona sumamente buena, bondadosa,
Decían que había 17 años desde que reinaba y que fue el mejor rey que en México había habido. Perdón, es que me imaginé, mientras todo esto pasaba, Cortés seguía con la botarga de Quetzalcóatl puesta, de que viendo el cadáver de Moctezuma y se murió con la botarga, güey. No, yo me imagino a Bernal Díaz del Castillo contando todo esto, mientras atrás hay un cagadero, güey. Sí, güey. Gente matándose y él... Sucedía en aquellas épocas. Una lanza en llamas. Imagínate, güey, el güey con la botarguita, güey, con la botarga de Moctezuma matando mexicas, güey. El punto es que la persona de Moctezuma fue venerada tanto por indígenas como por españoles y al día de hoy inclusive hay un día al año en el que se guarda luz por Moctezuma. La bandera del Zócalo está media asta. El punto es, vamos ahora con justamente lo que dices. Hubo capitanes que vieron el tesoro de Moctezuma, supuestamente con la crónica de Bernal Díaz del Castillo, antes de que éste muriera, por lo que se empieza a sospechar sobre el montaje de la muerte de Moctezuma. Le hicieron un colosio. Un colosio. A Moctezuma. Ajá, Moctezuma lo mató Moctezuma. Los primeros en ver este tesoro fueron Hernán Cortés y sus hombres más cercanos a su llegada a Tenochtitlan, cuando fueron hospedados en el palacio de Axayacatl, que actualmente es el Monte de Piedad, en el centro histórico, que era la casa donde vivía el padre de Moctezuma. ¿Por qué? Porque había una tradición en la cual Moctezuma y todos los Xocoyotzin no podían tomar nada del tesoro de la familia, solo podían agregarle cosas. Ah, ok. Nadie podía sacar algo, solo tenías que meter más. Básicamente era una mega herencia. Simón. Casi un... Una herencia al infinito, güey. O sea, Ajá. nadie, ninguno de los descendientes podía tomar cosas. Inclusive las personas que interactuaban y que metían las cosas no eran de la familia, eran sirvientes. Porque ellos no querían estar tentados ante el posible poder del oro en sus manos, güey. Ujú. Las riquezas, según esta tradición, no podían ser tocadas, como te menciono, por el emperador. Y la acaudalada fortuna era resguardada en Teucalco, que era el palacio familiar de los Moctezuma. Cuando esto fue abierto, los españoles encontraron artefactos con oro como aretes, diademas, tejidos de pluma, escudos finos, lunetas de nariz, ajorcas, collares, figurines, anillos, bandas, botones y alhajas. Ok. Toda la joyería. Ujú. Todo este oro que encontraron los conquistadores fue fundido y convertido en barras. A sus aliados... Se fueron rapeando. Se fueron rapeando. A sus aliados, los tlaxcaltecas, nomás les dieron algunas piedrecillas de jade y unas plumas Qué hijos finas, de puta. diciéndoles que era lo único que habían encontrado. No mames. Pero ante la sospecha de que existía aún un mayor tesoro, decidieron por tomar prisionero a Cuauhtémoc, quien es quien más sufrió por el pendejo de Moctezuma. ¿Yo qué? No mamen. Este emperador Cuauhtémoc, que pasa a ser el último de los emperadores mexicas, fue torturado con lo que conocemos como el famosísimo le quemaron las patas, pero lo que hacían es que primero le hundían todas las piernas en aceite y luego procedían a quemarlo hasta que revelara algo, cosa que Cuauhtémoc jamás hizo, güey. ¿Por qué no sabían nada? Porque no hablaba español. Probablemente dijo todo, ¿no? De que, güey, está aquí en la esquina, güey, no mamen. Hasta tal punto en el cual les confesó, comillas, comillas, que Moctezuma en un último momento había arrojado todo el oro hacia el lago y que tenían que irlo a buscar ahí. Cortés ordenó a sus mejores nadadores para que entraran a buscarlo y de los 15 nadadores de Cortés, 12 murieron en el intento. Los otros 3 no encontraron Se los nada. comieron los ajolotes. Los güey. comieron probablemente. Ajolotes asesinos. Y durante siglos no se volvió a saber nada de este tesoro. Hasta que el humilde pescador veracruzano Raúl Hurtado, quien una mañana de los 70s salió, como habitualmente lo hacía, a pescar... ¿Con hambre? Con hambre. Salió como habitualmente lo hacía, militante del PRI, a pescar pulpos en Punta Gorda, Veracruz. Lo que halló en ese momento, además de un pulpo, fue un pectoral de incrustaciones de oro y jade que se relacionaban mucho con lo que, según los antropólogos, era el oro de ¿Qué es un Moctezuma. pectoral? Porque yo me imagino un pechote. Pues como unas sombreras, güey, Ah, ya, de oro. ok. Esto fue en 1976. El humilde pescador encontró una fuente de riquezas custodiada por pulpos. Y madre. en algún punto empezó a sacar todo el oro que se encontraba, de tal manera que había tanto oro en la casa de Raúl Hurtado que sus hijos jugaban con él como si fueran carritos. Ajá. Y la gente empezó a sospechar porque de repente un pescador de pulpo empezaba a tener Llegaba con demasiado Rolls Royce. dinero, güey. Se iba a pescar y regresaba en Camaro, güey. Alguien descubrió que la pequeña pesca del hombre no correspondía a sus lujos. Un pequeño pescador de pulpos en Punta Gorda, Veracruz, no podría tener ese nivel de dinero. Que veías todas las chocitas, güey, y un penthouse, güey. Y fue entonces cuando recibió la primera visita de la Procuraduría.
Siempre los pinche gobierno arruinando todo, güey. Quienes, en un correcto uso del proceso legal, se lo verguearon para que les confesara dónde estaba el oro. Ajá. Y hizo un Cuauhtémoc y los mandó a un laguito donde había muy poquitas piezas, Ajá. mientras su familia sabía exactamente dónde estaban las otras piezas. ¿Dónde estaban las piezas? Estas piezas y esta orfebrería en general ha sido analizado por un chingo de gente como para comprobar si realmente tiene algo que ver con el oro mexica. Hay un montón de similitudes como para decir que sí lo es. Por ejemplo, escudos de armas relacionados a Huitzilopochtli que solo se considera que podrían haber hecho los mexicas directamente en Tenochtitlan y que probablemente desde la llegada de los españoles Moctezuma empezó a sacar en Operación Hormiga hacia sus territorios costeros, güey. Pero realmente es imposible saber si eso es o no es directamente el tesoro de los Moctezuma, güey. Hoy por hoy, todos estos tesoros están repartidos en museos de todo el mundo. Y Raúl Hurtado fue encerrado y sentenciado a 30 años por robo a la nación. Ay, vete a la verga, güey. Yo me lo encontré en el suelo, güey. Lo que sucedió aquí fue que dijo, Miguel Campoamor, otro pescador de la región, y un conocido de Raúl Hurtado vivió de cerca esta experiencia y los hechos que desencadenaron. Recuerda lo siguiente, los niños de Raúl jugaban y los amarraban como carritos en el patio de su casa pensando que era cobre, porque el oro cuando está en el mar durante muchos años queda rojizo. Cuando el autor del hallazgo se dio cuenta que tenía oro en sus manos, empezó a vender los lingotes y a hacerse muy pinche rico. Llevé a trabajar a una de mis amistades de la colonia y ese canijo me echó a la justicia. Fueron a medianoche por mí para llevarme a la fuerza. Entró a la cárcel y le deben golpiza tras golpiza para sacar la información de dónde estaba el resto del tesoro. El delito, evidentemente, pues era robo a la nación, pero había muchísimas interrogantes sobre una, si realmente constituía un robo por la manera en la que se lo había encontrado, y otra, si realmente era todo el tesoro que existía. Raúl Hurtado quedó libre bajo caución, enfrentó el proceso en libertad y recibió sentencia, la cual fue apelada por su defensa. Güey, es que eso es una mamada, güey. Pues, ¿qué te robaste, güey, si está en el puto suelo? En 1979, la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo declaró inocente, pero Raúl Hurtado no ha vuelto a la zona donde encontró el tesoro, ni en busca de su fortuna, pues mencionó, yo no me acerco para nada, no quiero problemas y puede haber algo, pero siempre me van a estar vigilando. Estoy libre y estoy vivo, que es lo principal. Como pescador de pulpos y dueño de un pequeño negocio de bebidas y comidas en la playa conocido como Las Joyas del Pescador, Raúl Hurtado vivió el resto de su vida hasta su muerte en el año 2018. A su muerte, Raúl vivía con menos de 2,000 pesos mensuales netos. Él y su esposa consumían la mitad del pescado que pescaban. Y actualmente el tesoro del pescador se encuentra disperso por diversos museos de Europa en calidad de préstamo. Es una mamada, güey. No sabemos si este realmente es el tesoro de Moctezuma, pero sin duda representó el pequeño tesoro que Raúl pudo haber tenido en vida, lo cual lo conectaba directamente, sin saberlo, con los antepasados más importantes que hemos tenido como mexicanos. Y esa es la muy breve historia del misterio del tesoro de Moctezuma. Que a la fecha no. Que a la fecha no se sabe. No me metí más en las teorías, sino pues en el origen de la dorado, posible. ¿no? O sea, podría ser un mito. Exacto. O podría haber sido, pues sí, un tesoro, pero quizás lo exageraron. Mira, yo que considero Piratas del Caribe como un canon real, creo que está oculto en alguna isla, la cual si robas alguna pieza, te vuelves inmortal. Te vuelves simio. Simio inmortal. Simio inmortal. Exactamente. Pero bueno, ¿qué te parece esta breve historia que nos llevó desde Ahuizotl, padre del hijo del Ahuizotl, hasta Raúl Hurtado, dueño de las joyas del pescador? Lo que está cagado es que es lo más cerca que hemos estado de contar la misma historia. Básicamente los detalles que tú omitiste eran los que yo hubiera contado. Todavía los podría contar en algún momento. Okay. Pero la verdad es que la historia de los mexicas es... A mí me encanta, güey. Se me hace súper interesante. Súper... No sé, güey. Porque como lo que decíamos, güey, te das cuenta que muchas cosas no han cambiado. Y las pinches mamadas que cometían los gobernantes de antes se siguen cometiendo. Y los pinches, no sé, la avaricia que se comete en ese tiempo se sigue cometiendo. A mí se me hace muy cabrón que a los gobernantes mexicas se les trata históricamente en la escuela como que, pues sí, existieron, ahí estuvieron. Y luego ya llegan los españoles y vale verga todo. Pues no, güey, o sea... Todo lo que construyeron en cuanto al Imperio Mexica está muy cabrón. Y no es un rollo como de que un día estaba Moctezuma y ya el otro día era Cortés. Convivieron como 2 años, güey. En ver que llegaban, que no, que el pedo, que cómo se construyó el conflicto interno en Tenochtitlan. O sea, esa parte es interesantísima. Por eso justamente hice esta elipsis en el capítulo. Porque creo que tanto tú como yo eventualmente lo podremos tratar por sí solo en un capítulo de los barros de la historia. Este estaba más enfocado como al quién era la persona de Moctezuma
incluyendo a su antecesor y a su sucesor, Sí. y este rollito del tesoro. Que últimamente hemos hecho mucho rant a las clases de historia, pero realmente por eso existe este podcast, que es como todos estos momentos que van dejando de lado Sí. en la historia, ¿no? Porque, no sé, supongo que sienten que no es importante. Realmente se centran tanto en cada año enseñarnos lo mismo, Sí. que no vemos nada de detalle. No se profundiza. Ajá, no te cuentan esta historia de que había acueductos, o sea, porque está la historia, la frase típica, ¿no? De que el que no conoce su historia está condenado a repetirla, o la historia es cíclica, pero realmente no te enseñan los puntos específicos en los que la historia es cíclica, desde los detallitos del día a día, o sea, el día a día se repite, vuelvo a lo mismo. Esta historia que me contaste del acueducto, güey, es algo que sigue pasando, Es güey. lo que pasó hace un mes, güey. Sí, güey, y que sigue sucediendo y dices, güey, cuando escuchas esas historias entiendes un poquito de dónde viene, y ya cuando se mezcla con lo que pasó con los españoles, con lo que pasó en la colonia, con lo que pasó después, vas entendiendo un poquito como de la identidad del mexicano y por qué a veces como que lo traemos en el ADN, ¿no? Como Claro. que ciertas cosas se repiten y se repiten y se repiten, porque yo sí creo que no enseñan a los niños a detectar estas mamadas que pasan cada pinche 100 años, ¿no? Y si te gusta un leve la historia o si te interesaba más en la escuela, este tipo de anécdotas y de conocer más de cerca a los personajes, a mí me fascina muy cabrón. O sea, el saber que esto sucedió se combina después con... Creo que tanto tú como yo hemos tenido experiencias casi religiosas en el Museo de Antropología de la Ciudad de México, güey. Y es como todo se va construyendo. Por ejemplo, esto que mencionaba, lo que era el Palacio de los Moctezuma, ahora es un edificio histórico en el centro de la ciudad, que hemos caminado, güey, que hemos estado en esas esquinas. Entonces, realmente entender en dónde estás parado y todo lo que pasó, güey, alrededor de ti en otra está línea muy cabrón. temporal, güey, Sí. está muy cabrón. Que donde hoy por hoy hay una casa de Toño, probablemente le aventaron una piedra al mayor emperador del continente, güey. Sí, eso está muy cabrón, güey. Se me hace muy cabrón y por eso me encanta como el centro histórico de la Ciudad de México, porque si te pones como a pensar un poquito como lo que ha pasado ahí, dices, Sí. chale. México tiene una de las historias más bonitas, más ricas, más fructíferas del mundo, en mi opinión. Entonces, si logramos que a alguno de ustedes un poquito le interese más, creo que logramos uno de nuestros cometidos. Así es. El otro cometido es que aprovechen este contexto histórico Ajá. para seguir a Lechubiza en redes sociales. Así es, @lechubiza en Instagram, Twitter, Facebook. Y el podcast lo pueden escuchar en... Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, en YouTube. Que por cierto, en YouTube me dio la buena noticia Sergio de que ya superamos los 100 suscriptores. De hecho, tenemos 101. Ujú. Entonces, muchísimas gracias. La verdad es que no es, o sea, suena a una mamada 101, pero realmente el canal de Lechubiza tiene casi 10 años Ajá. y unos cuantos Pero años hemos desde que nos lo intentado de hemos... todo. Ajá, la fórmula ha ido cambiando y de eso se trata, porque hacemos lo que nos gusta, lo que nos por divierte. cierto, ya tenemos imagen del podcast, entonces también gracias a Andrea Tenorio que nos hizo la imagen del podcast, que está muy chida. Que Andrea Entonces, Tenorio es como, lo mencionamos mucho, pero ella probablemente sí sea como este tercer miembro importantísimo de Lechubiza. Toda la imagen, todo lo que se ve bonito Exacto. es de ella. Ajá. Lo que se ve culero, échenos la culpa a nosotros. Lo que Exacto. se ve chido es Andrea Tenorio. Ajá. Y pues nada, muchas gracias por escucharnos una vez más. Y bueno, nosotros fuimos los bardos de la historia, que les recordamos que no hagan acueductos. Exactamente. Ajá. Y si los hacen, corcho y pasto. Ajá, no crean en las obras públicas. Y no le regalen a blancos barbados botargas de Quetzalcóatl. O sea, porque todos huelen a pie. patas. Adiós. Ay, güey.